Hola, ¿qué tal? Soy Yago y bueno, antes de poneros la entrevista con mi abuelo quería daros algunos datos sobre él y nada, deciros que se llama Antonio Soto, es el padre de mi padre, nació en Santander, en Cantabria, pero desde muy pequeño vivió en Madrid y bueno, tuvo una vida bastante complicada, ahora lo va a explicar él, va a hablar mucho sobre su infancia, prácticamente toda la entrevista sobre eso y va a hablar sobre que fue complicado salir adelante porque su padre murió desde muy joven y su madre se quedó viuda y tuvo que sacar a tres hijos adelante que al final los tres tuvieron carrera pero que aún así fue complicado y luego también perdió a su madre, pero eso lo va a explicar después. Y nada, decir que tiene 76 años, la entrevista la hicimos en su casa en Majadahonda, en Madrid, y bueno, está casado con mi abuela actualmente y tiene seis hijos, uno de ellos es mi padre y bueno, nada más que decir, la entrevista se hizo más larga de lo que pensaba, duró 50 minutos, yo he conseguido recortar 20, pero creía que con 30 minutos de entrevista no podía recortar ya más, porque si no perdería mucha información, así que os dejo con ella. Bueno, pues estamos aquí en Majadahonda, en Madrid. Estamos aquí con mi abuelo Antonio Soto y bueno, nos va a contar un poco su experiencia y un poco su vida, más enfocado la parte de su juventud y niñez y adolescencia, porque la entrevista está enfocada más hacia esa parte, así que bueno. Muy bien, ¿Qué tal? pues perfectamente, venga, a tu disposición. Pues primero, a ver, podrías contar un poquito cómo fue tu infancia? Más enfocada a los juegos, inquietudes. Pues mira, mi infancia vino muy determinada por la época en que se produjo, que fue en la posguerra. Eso quiere decir, la posguerra en Madrid, quiere decir época de bastante escasez para todo, incluidos y fundamentalmente para los alimentos, y eso pues condiciona bastante mi opinión sobre la infancia. Se dio daba en mi caso la circunstancia de que mi padre murió cuando yo tenía un año y por lo tanto pues, prácticamente no lo he conocido y, y vivíamos los dos hermanos y yo, vivíamos con mi madre en Madrid. Y eso era un poco la tónica de todos los chavales de tu edad, ¿no? Hombre, la tónica de los días no era que les hubiera muerto el padre, pero Ya, sí era que estaban en una sí, época en que no había abundancia de prácticamente nada y que el hecho de comer todos los días pues ya pues era muy una fuerte. cosa importante. Yo nunca he pasado hambre física, pero efectivamente la comida Sí no hubo gente sobraba en que, casa, no sí hubo sobraba gente, en casa. y hubo gente que sí que pasó. En esa época pues había gente que indudablemente lo pasó todavía peor que nosotros, que al fin y al cabo pues bueno, pues comíamos todos los días. Tú además tuviste la suerte de que vivías en un entorno más de ciudad, ¿no? La Bueno, gente no sé de... si era una suerte o era un inconveniente. Tenía suerte para en algunos aspectos. Vivir en una ciudad pues te da posibilidades. De hecho, mi madre, que procede de un pueblo de Toledo, cuando murió mi padre, y además en aquella época pues no había las coberturas sociales que hay ahora, por lo tanto no le quedó ninguna pensión, pues se encontró con que tenía que salir adelante de alguna forma. Y entonces eh, su decisión no fue volver a su pueblo donde más o menos la comida, los garbanzos, pues estaban más o menos asegurados, sino que vino a Madrid pensando en que era el sitio en que podía buscarse la vida para sacarnos a nosotros adelante. Entonces, lo que sí es verdad que en aquella época pues no había abundancia de nada y a efectos de juegos y este tipo de cosas, pues teníamos que echar mano fundamentalmente de la imaginación. Es indudable que los niños más ricos pues tenían acceso a otros juguetes que, digamos, los menos ricos pues no disponíamos de ellos. Y esto hacía, pero vamos, esto hacía que el marco de tu juego fuera la calle. Fuera la calle, jugando al balón en las calles, porque pasaba
pocos coches en aquella época y se podía jugar al balón en las rayas o en los jardines o donde fuera, y echando mucha mano de la imaginación para jugar. ¿Y regalos? ¿Te acuerdas de cumpleaños y de navidades? ¿Recuerdas haber tenido? Sí había, pero como te digo, todo condicionado por nuestra situación económica, o sea que eran cosas pues verdaderamente pues muy modestas, vamos, eran juguetes que ahora no se considerarían ni juguetes, eran ya de por sí porque en aquella época eran elementales. Recuerdo que había una, una cabeza de caballo de cartón con un palo, y entonces te subías encima del palo y vas corriendo. Bueno, pues eso. ¿Cuántos Eso, tiempos? eso era un juguete, pero bueno, servía para jugar, como tus amigos pues también tenían otro chismo con otro caballo, con otro palo, pues a ver quién corría más, ¿no? Y bueno, claro. Y luego ya, en tu comunión, ya un poco más, bueno, no sé Bueno, con qué edad lo también hiciste. fue la misma época, pues todo con muy, digamos, las celebraciones que se hacen ahora, pues no tiene nada que ver con lo que se podía hacer en aquella época, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hice la comunión en una iglesia de los carmelitas de la Plaza de España, y bueno, y me acompañó mi familia, y después fuimos a casa y desayunamos en casa todos juntos. No Y eran celebraciones como las que puede haber nada, ahora, nada, 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 nada nada. que ver. En aquella época, incluso los que tenían una situación económica más desahogada, estas cosas no se llevaban. Eran cosas mucho más particulares, más privadas, más circunscritas al régimen de la familia. Ha cambiado mucho. Sí, 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 sí. Todos estos festejos, que ya casi una primera comunión es como una boda y tal, eso no tenía mucho. Y el tema de hacerlo por los regalos, No se también entendía. es algo muy... No, porque como había pocos regalos, no había esa tentación. Y luego hablando un poco sobre tu tema educativo, sobre la educación que recibiste, ¿fuiste a un colegio privado o uno público? Sí, a pesar de que, como te decía, la situación económica pues era muy, muy dura, tuve, bueno, acceso a unas becas en un colegio de jesuitas, o sea, un colegio de los considerados, pues, los buenos colegios de Madrid de la época, ¿no? O sea, que en ese aspecto, pues, bueno, pues tuve una oportunidad, y todo el bachillerato y bueno, y la primaria y el bachillerato, pues lo hice en un colegio de jesuitas. O sea que fueron, en aquel tiempo, el plan de estudios eran 2 años de primaria y 7 de bachillerato. O sea, fueron 9 años en el colegio de jesuitas. ¿Y siempre fuiste un buen estudiante? Sí, pues no tenía más remedio, porque si no perdía la beca. Entonces, Entonces, claro. entonces no era una opción. O sea, sí, sacaba bastante buenas notas, pues claro, porque de eso dependía que el año siguiente tuviera matrícula gratuita y que me mantuvieran la beca. Y en era el un poco colegio. así la tónica de todo, ¿Eh? de la gente que no tenía dinero y quería estudiar. Pues tenía que éramos ganarse unos la vida. cuantos becarios en clase, efectivamente. En un colegio de jesuitas pues había gente pues bien, de familias bien acomodadas, y que bueno, estaban pasando aquella época, pues bueno, sin demasiadas estrecheces, pero había otros muchos como yo, y que también teníamos beca y estábamos, pues también teníamos que afinar mucho a la hora de estudiar. O sea, no nos podíamos permitir el lujo de tener suspensos y cosas de esas, ¿no? ¿Recuerdas alguna anécdota con algún profesor? ¿Recuerdas algún profesor? Bueno, pues quizá lo que recuerdo con más cariño fue a un profesor de francés que era un genio, porque su clase era un jaleo espantoso. Estábamos allí desde que entramos hasta que salíamos, todo el mundo hablando, jugando, haciendo el gamberro, y yo no sé qué virtud tenía este individuo, que realmente cuando acabamos el curso pues sabíamos bastante francés, y de hecho pues con el bagaje fundamentalmente de la clase con aquel señor, di otros años también de francés, pero que no aproveché tanto el tiempo,
y prácticamente, pues como te decía, con el bagaje de lo que aprendí con aquel señor, pues después salí a trabajar a Francia de estudiante y tal, y me defendía en francés perfectamente. ¿Y solo fue durante un curso eso? No, bueno, francés di 4 cursos, pero los Pero otros el cursos, profesor. el profesor solamente fue uno. Entonces, antes de aquel profesor, este le di en el tercer año, antes de aquel profesor, pues sabía 4 cosas, nada, de gramática, y después de ese profesor, el cuarto, el último año, pues ya viví de las rentas, es lo que había aprendido con este hombre. Por entonces el francés era una asignatura Se más... estudiaba francés, yo estudié francés durante 4 años de bachillerato y 3 de inglés. O sea, Ahora- primero, segundo, ahora- tercero y séptimo, que fue preuniversitario, fue francés. Y cuarto, quinto y sexto de inglés. Ahora el francés es un idioma totalmente en España. Nada, nada. Es una una asignatura optativa y se dedica muy poco tiempo. Sí. Bueno, ahora enfocados en las tareas domésticas de tu casa, ¿cómo os las repartíais? En tu Bueno, familia? en mi casa, como te digo, estamos mi madre, mis hermanos y yo. Mis hermanos eran mayores, yo era el hermano pequeño, con sus ventajas y sus inconvenientes. Echábamos una mano en el sentido de que íbamos a la compra, eso íbamos los hermanos, a la compra de las cosas fáciles, por ejemplo, por carne y por pescado no, pero bueno, íbamos por la leche todos los días, pues en aquella época no había neveras, por lo menos nosotros no teníamos nevera y por lo tanto la leche no se podía conservar de un día para otro, había que ir todos los días por la leche. Era leche que no venía envasada, o sea que te la vaciaban de un caldero y la echar a un recipiente, el que fuera, también a un cazo, donde fuera, y lo subías a casa por la escalera teniendo cuidado que no se te cayera. Así era. Y bueno, y las cosas, en aquella época había racionamiento, es decir, no se podía comprar en la tienda lo que se quisiera, sino que había unas cartillas y con los cupones de esas cartillas, pues te daban pues lo que fuera, de X litros o de aceite o tantos gramos o tantos kilos a la semana de lo que fuera, poner la mesa y ese tipo de cosas, pues también. Y lo demás, pues de la limpieza y la cocina, pues eso se ocupaba mi madre. Claro, tu madre tendría que hacer una labor importante. Pues sí, pero- porque aparte de eso, como te decía, era la única fuente de ingresos Sí. y además tenía que salir a trabajar, no tenía una carrera ni una profesión determinada. Claro, eso lo hacía estar también fuera de casa bastante tiempo, pero bueno, se arreglaba para hacer eso y además pues llevar la casa y ocuparse de nosotros. ¿Y tú tenías algún tipo de ayuda con los estudios por entonces? Tú y tus hermanos. Mis hermanos pues también tuvieron becas y yo no. Yo empecé a tener ayuda de estudios, aparte de las becas, que luego durante la carrera pues también lo hice con beca, también con los mismos condicionantes de que había que aprobar. Y sí, cuando murió mi madre, que murió siendo yo, estando estudiando la carrera, pues sí tuve una ayuda del seguro escolar, con lo cual era una ayuda más o menos simbólica, pero bueno, que te daba. Entonces, la realidad es que tenías que dar clase, ganarte la vida dando clase, y ya con esto, por lo que sacabas de las clases, pues te daba para tus gastos de eso, de vestir, de comer y ese tipo de cosas. Si yo entonces estaba en segundo de carrera de industriales, pues dando clase a gente de bachillerato o gente que preparaba el ingreso para las escuelas de ingenieros o algo por el estilo. Trabajar. Hombre, para- por ser un buen estudiante lo que hacían era no cobrarme la matrícula. Ah, Pero claro, la subsistencia te la Claro. tenías que organizar de alguna forma, ¿no? sí. Y eso es lo que hacía dando clases y después trabajando por las tardes. ¿Y tus hermanos supongo que harían lo mismo? Pues mis hermanos hacían lo mismo, como llevaban unos cuantos años, ellos también dieron clases, ellos empezaron a trabajar, pero empezaban a organizar su vida y aunque pues eso, pues me ayudaban cuando lo necesitaba, pero realmente
durante esa época ellos estaban tratando de organizar su vida. A trabajar, ¿qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que más te impactó el salir de la universidad y empezar un trabajo más serio? Bueno, yo recuerdo que cuando terminé la carrera, pues por una parte te llevas un alegrón, pues bueno, pues terminó. Pero por otra parte también me dio un poco de bajón porque era consciente de que se me acababa el cuento. Porque durante la carrera, pues ya te digo, yo contaba con un poco de dinero de bolsillo, no mucho, pero suficiente, debido primero a las clases y luego a que trabajaba por las tardes. Y entonces, pues la verdad es que vivía bien, solo para mantenerme a mí solo, puesto que mi madre ya había fallecido, vivía relativamente bien, sin demasiados problemas. Y realmente pues, llevaba una vida pues bueno, bastante agradable, de amigos y tal, pues muy bien. Ahora hay que dar el callo. Y efectivamente, pues el gran cambio fue ese, que ya pues te tenías que tomar la vida pues ya mucho más en serio, ir a trabajar todos los días, unos días te apetecía, otros días no te apetecía. Mi primer trabajo fue en una aldea, prácticamente en un pueblo de Cantabria, y bueno, pues era estar en la fábrica aquella, puesto que el pueblo no tenía otras alternativas prácticamente, pues desde por la mañana pues hasta muy avanzada la tarde, el hobby era trabajar. Y ahora que has mencionado lo de la televisión, ¿cómo viviste la llegada de estas nuevas tecnologías? El Sí. automóvil ya cuando naciste ya había. Bueno, pero había automóvil, pero yo recuerdo, y esto te da idea de los automóviles que había, yo tenía que atravesar para ir al colegio la calle La Princesa, es la misma calle La Princesa de ahora, pero al colegio con 7 años iba solo, es decir, cruzaba la calle La Princesa yo solo, y no era un caso anormal. Mis compañeros, pues, con los cuales coincidía a lo mejor camino del colegio, pues también iban solos, porque es que pasaba un coche pues cada 3 minutos. Entonces ya nos decían en casa, ojalá antes de cruzar mirar para la izquierda, que vienen los coches y tal. Efectivamente mirabas a la izquierda y cuando llevabas la mitad de la calle cruzada mirabas a la derecha. Y entonces, pero bueno, pasaba un coche cada tres minutos, con lo cual... El hecho de tener pues, coches era para las familias ya de... sí, no, eran casos absolutamente excepcionales. Por eso te decía antes que la calle era, no la calle La Princesa, que ahí pues había algo de circulación, pero otras calles paralelas a la calle La Princesa, un poco más estrechas, servían para que jugáramos al fútbol en la calle. O sea, esto te da idea del desarrollo del automóvil en aquella época. Entre otras cosas, los coches, como eso era después de la guerra y no había demasiada gasolina en el país, pues funcionaban con unos engendros que se llamaban gasógenos, que a base de echar carbón, eran unos trastos que iban detrás del coche, pues echabas carbón y tal, y agua, y entonces se producía un gas pobre, diríamos, y con ese gas, consumiendo ese gas, andaban los coches. Te puedes imaginar que haciendo un ruido espantoso, dando tirones y tal, o sea que los coches que había funcionaban con gasolina. Ya cuando terminé el bachillerato ya no, ya funcionaban con gasolina y la cosa se fue normalizando. ¿Llegaste a tener alguno de esos? No. El primer coche que tuve fue un 600, ya cuando había terminado la carrera, y ya era un 600, pues como los 600 que se ven ahora, vamos. Era el primer coche que apareció o uno de los primeros coches que apareció en España, ¿no? La televisión, pues ya te digo, la televisión solamente había un programa. Después apareció el segundo programa, la 1 y la 2. Yo me acuerdo que cuando aparecieron los mandos a distancia, yo dije, qué tontería, ¿para qué sirve un mando a distancia? Pues si no cuesta nada darle a tal, ¿no? Y no había dónde elegir, pues oye, un mando a distancia era un lujo. Se podía subir y bajar el volumen al menos. Sí, eso sí. Bueno. Podía subir y bajar el volumen y eso sí, quitar el sonido y eso. Y yo me acuerdo que ya trabajando en un viaje a Francia, pues había un restaurante donde había televisión en color.
y entonces, ponen televisión en color. Entonces nos asomábamos a ver, que además yo trabajaba en una multinacional y los alemanes decían que la televisión alemana era mejor que la francesa, que el color era mejor, el sistema tal. Entonces veíamos, oye, pues, y la verdad es que si viéramos ahora un, unas imágenes de la televisión de aquella época, con una definición malísima y tal, era un desastre, pero oye, aquello nos parecía pues que era un milagro de la técnica, ¿no? Eso ya es algo que Eso, iba evolucionando. eso ya fue evolucionando, sí. Y sobre tu noviazgo, ¿qué nos puedes contar? Pues que fue muy cortito y casi todo por carta. ¿Sí? ¿Y tuviste que, Yo pedirle el estuve, consentimiento a los padres? hombre, sí, formalmente, eso que sea la petición de mano formal, pues quizá no, pero, pero sí, efectivamente, pues un día, pues mi novia, pues me presentó a sus padres, subió a su casa, estaba ahí su madre y su padre, tal, les saludé ahí, pues más cortado que nada, y Claro. nada, y como eran muy buena gente, pues nada, pues enseguida, pues, pues las relaciones con ellos pues fueron muy, muy buenas, ¿no? Pero sí, aquello era un acontecimiento, vamos. ¿Eso fue durante tu época universitaria o...? Sí, claro, fue durante mi época universitaria, justo cuando terminé la carrera, prácticamente cuando terminé la carrera. Y luego te Y casaste estuve un año trabajando y el segundo año nos casamos. O y al sea que año fue, siguiente tuvisteis a vuestro y primer al hijo. año siguiente tuvimos el primer hijo, sí. O sea que en aquella época se ven las cosas muy deprisa. Sobre política, ¿te acuerdas en tu casa si se hablaba mucho sobre la guerra y sobre la situación de España por entonces? Sí se hablaba, mucho no, pero sí se hablaba. Claro, vivíamos en pleno franquismo, lo cual, pues indudablemente en casa podías hablar lo que quisieras. Fuera de casa tenías que tener cuidado, si no eras muy adicto, pues tenías que tener cuidado en un sitio público, pues no hablar alto diciendo que no estabas de acuerdo con el sistema, Claro, porque no sabías quién te estaba escuchando y de hecho, pues allí, pues bueno, pues las paredes oían y entonces, pues pero en casa, pues bueno, se hablaba más que de la situación política, que también, sobre todo mis hermanos que eran mayores, pues hablaban algo, se hablaba más de la situación económica que de la situación política. Efectivamente, éramos conscientes de que estábamos en una situación muy rara, que que el no se podía franquismo cambiar. era una situación muy rara. Yo recuerdo que yo nunca tuve que físicamente correr delante de los grises, que es lo que en aquella época corríamos delante de los grises era la policía, ¿no? Pero sí recuerdo de ir con un grupo de amigos y amigas, que debíamos ser cuatro, ir por la calle cerca de donde había habido algún lío, alguna carrera de estas, y la policía nos dijo que nos separáramos porque éramos un grupo. Y vamos, pues no me acuerdo si éramos tres o cuatro. Y le dije al tío, ¿qué grupo? Vamos cuatro. ¿Qué grupo? ¿Cuántos tenemos que ser? ¿De uno? ¿Cuánto va el grupo? Entonces el tío se enfadó mucho y sacó toda la porra, pero salimos deprisa y no nos llevó la sangre al río. Pero efectivamente te llamaban la atención por ir cuatro juntos. Aquello se consideraba que era un grupo no autorizado. Son cosas que pasaban en aquella época. ¿Y realmente te afectó mucho el franquismo en tu No, vida? afectó, como te digo, me afectó la situación económica. Fíjate que después de la guerra hubo una época en que hubo un aislamiento en España porque los países democráticos declararon el boicot a España. Entonces no comerciaban con España. Entonces había pocas cosas y pocos alimentos, ¿no? Después esto se fue mejorando, pues hubo una visita del Papa a España y de el presidente americano de aquella época, que era Eisenhower, y ya esto pues hizo que las cosas pues fueran mejorando. Eh, realmente el, ahora no se entiende muy bien, pero la dictadura franquista pues
como coincidió en la Guerra Fría, en que Rusia pues era pues un enemigo potencial muy importante de, las, de los países democráticos, pues, y España durante la guerra pues había sido aliada de Alemania, y Italia había luchado contra Rusia, y había mandado incluso una división a Rusia, la división azul, que quizá habéis oído hablar. Pues hubo muchos países, Estados Unidos en particular, que a pesar de que el régimen español no les gustaba, pero decían, por lo menos es anticomunista, entonces vamos a ayudar. Entonces apoyaron al gobierno español y se montaron bases en España. El gobierno de Franco pues con los brazos abiertos de que los americanos pusieran bases en España y ya se suspendiera el bloqueo alimenticio y no alimenticio, pues eso pues fue un paso adelante importante. Pero inmediatamente después de la guerra, durante el bloqueo, realmente se pasó muy mal debido pues esto a que no había comercio con otros países. ¿Y cómo viste ese cambio, o sea, la transición de la Pues hombre, pues fue de desahogo, de que, hombre, pues de estar en una situación pues de cierta penuria, no voy a decir angustia, pues a que poco a poco pues empezabas a vivir una vida pues ya más normal. Ocurre que como no teníamos elemento de referencia, pues te parecía que iba siempre mejorando, y con lo cual estábamos muy contentos todos. Sí, porque íbamos de mal a cada vez un poco mejor. Con lo cual, difícil cuando llegó Adolfo Suárez, cogió el país. No, aquello fue, claro, eso fue una ruptura total y fue un balón de oxígeno enorme cuando empezó la transición. Y hay que decir que los últimos gobiernos franquistas pues se hicieron el harakiri, es decir, que en las Cortes, era el Congreso de aquella época, pues los mismos que estaban viviendo con el franquismo abrieron la puerta para que pudiera haber algo fuera del franquismo. Y porque antes los partidos políticos no estaban permitidos, eran solo los oficiales. Entonces, en la última época del franquismo, pues ya pues se abrió la puerta a que pudiera haber pues otras tendencias y que podía haber asociaciones políticas. No se llamaban por partidos porque todavía sonaba muy mal, hacían asociaciones políticas y cosas de estas. Y esto dio paso pues a que llegara Suárez y que, bueno, y que realmente empezara la democracia. ¿Y cómo se vivieron esa última etapa de Franco, sus últimos días? ¿Se vivieron con tensión? Pues sí, porque por una parte Franco no quería dejar el poder, entonces hubo unos juicios con condenas a muerte y unas cosas muy desagradables, pero por otra parte la presión exterior, que como he dicho antes, pues ya estaba, los otros países ya tenían relación con España y había embajadores y tal, pues había una presión muy grande política para que el régimen no hiciera barbaridades, el gobierno. Y entonces era una situación que era pues muy difícil, que por una parte había libertad entre comillas y por otra parte pues no la había, ¿no? Entonces era una situación que cada día descubrías algo nuevo, ¿no? Y entonces había una reunión del PSOE no sé dónde, y aquello era un acontecimiento. Bueno, pues te hace recordar pues esa época de la niñez y la juventud. No todo el tiempo fue muy agradable, pero bueno, hubo momentos duros y momentos simpáticos y momentos muy agradables. Bueno, pues estas conversaciones